Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos. Dios te bendiga, mi amado. Nuestro texto guía para este primer ayuno es Joel y quiero compartirte una palabra de fe. Este ayuno se llama vientos de avivamiento y lo que vamos a pedir a Dios es ese avivar nuestra vida y nuestro corazón, amén, para que entendamos lo que Dios nos está proponiendo. Joel capítulo 1, unas hojitas antes de Zacarías, encuentras a Joel, es el segundo de los profetas que denominamos menores, y en realidad no es por la dimensión de su ministerio, sino por el tamaño de los libros. Siempre aprovecho para contarte estas cosas que son importantes porque a veces decimos los profetas menores y como que viene al corazón, ay no, es más importante Isaías o Jeremías. No, en verdad no hay orden prioritario, básicamente es que como son libros de 3 capítulos, 4, creo que el más largo es Zacarías, que es 14, y también Oseas, que tiene 13, pero por lo demás son pequeños, entonces se les llaman profetas menores. Y hoy vamos a dirigir nuestra atención porque creo que el corazón de un avivamiento está en Joel. Por supuesto, conoces Joel 2:28 del derramamiento del Espíritu de Dios, pero vamos a mirar cómo se produjo eso y qué fue lo que pasó para que se produzca un avivamiento. La pregunta seria, responsable que tengo que hacerte es, ¿tú quieres un avivamiento? Bueno, creo que hay que saber qué es un avivamiento, ¿cierto? Para que podamos decir, yo lo quiero, yo lo quiero. Todos los regalos de Dios son un todo incluido. Y el todo incluido del avivamiento tiene prosperidad espiritual, económica y física. Amén. Así que vamos juntos al verso 3 de Joel capítulo 1. Dice así: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Ahora vamos al versículo 13. 13. Ya leímos el 3. Voy a leerlo nuevamente por ti, amada. Dice, de esto contaréis a tus hijos. Sus hijos amados se lo van a contar a sus hijos y sus nietos a las demás generaciones. ¿Qué es lo que ellos van a contar? Porque hay una historia que contar, ¿cierto? Versículo 13. Vamos al corazón de un avivamiento. Ceñíos, lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, eso es ayuno, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa la ofrenda y la libación. Verso 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clama. Esta es la forma de producir un avivamiento. Ahora, aquí hablaba los sacerdotes principales, pero Jesús fue muy claro y el apóstol Pedro dijo, vosotros sois real sacerdocio. ¿A quién nos toca gemir? A todos. ¿En dónde? En la casa de Dios. Amén. Entonces, por un momento cierre sus ojos y dígale, Señor, si hasta hoy el avivamiento no había sido mi prioridad, mi preocupación principal, mi llamado sacerdotal, te pido perdón, Señor. Si hasta hoy yo no me he preocupado por el clamor, por el avivamiento, y yo no he sido responsable de mi propio avivamiento, eso se acaba ahora, porque yo desde hoy en adelante dedicaré una parte importante de mi vida a mi avivamiento personal, a mi avivamiento familiar, al avivamiento congregacional, porque Dios tiene poder y autoridad. Aleluya. Póngase cómodo, mi amado. Y voy a comenzar por definirlo. Normalmente, en los ayunos, procuro que el primer día tengamos un concepto muy claro, muy claro. Y es algo en lo que venimos. Estoy anonadada con lo que Dios ha hecho con nosotros.
porque venimos de 7 ayunos de libertad, donde vamos en pos de la verdadera libertad y donde lo mayor que conceptualizamos es la verdad. La verdad es Cristo y el conocimiento de la verdad tiene el poder para hacernos libres. Hoy vamos a conceptualizar un poco el concepto de avivamiento. Y lo primero que tengo que decirte es que el avivamiento es una intervención divina. Es algo que tienes que saber. El avivamiento no es algo que alguien puede hacer, pero sí podemos provocarlo. Sí podemos provocarlo. No es algo que tú puedas hacer. No es algo como solíamos decir antes, que ponemos la chaqueta sobre alguien y él va a ser avivado. No, porque esto no es por ósmosis. No nos ponemos los libros encima de la cabeza y aprendemos qué dicen. No, 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 no funciona así. El avivamiento es algo que yo puedo provocar, pero que solo Dios puede enviar. Es producido exclusivamente por una intervención divina. Así que necesitamos, como la palabra lo indica, avivamiento es volver a vivir. El rey David solía decir, vivifícame, Señor, y viviré. Para que algo tenga que volver a vivir significa que está muerto. Note que el diagnóstico no ha cambiado. El Señor dijo a través del apóstol, no dijo, es que los hombres son malos, es que pobrecitos los hombres hacen malas cosas. No, Él dijo, los hombres están muertos en delitos y pecados. Nosotros no podemos cambiar el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que necesita lo que está muerto? Revivir, revivir. Ahora, como nosotros no somos hombres comunes, somos hijos de Dios, tal vez no morimos si nos dejamos apagar al espíritu. Podemos enfriar al espíritu o podemos, que a veces lo hacemos, contristar al espíritu con nuestro comportamiento. El requisito sine qua non de revitalizar, porque el avivamiento también es revitalizar, es un anhelo en el corazón. Porque como es una intervención divina, de hecho, aprovecho para, lo hago normalmente en mi diario vivir, como los de Berea, suelo estudiar nuevamente lo que el pastor nos enseña en la casa de Dios. Así el instrumento sea yo misma, suelo estudiarlo nuevamente, lo que el Señor nos entrega el domingo. El domingo en ambas reuniones con el pastor Cruz, Dios nos entregó el derramamiento del Espíritu Santo a través de la destrucción del espíritu de Dios. Profundo como ustedes no se imaginan. Me la he pasado estudiándolo y estudiándolo porque es tan profundo, pero me encontré con algo allí mismo en Ezequiel 36, porque Ezequiel 36 es otra corona del avivamiento, así como Joel 2:28, ¿cierto? Porque Dios dice, derramaré agua limpia, te daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo, eso es avivamiento también. Pero me encontré con una perla preciosa, exacta como la de Zacarías 12, que dice Dios, te daré el permiso de que me vuelvas a clamar implorando. Porque también es un permiso de Dios. Porque quien te pone el querer como el hacer es Dios. Y entonces dice aquí, claman. A mí me gusta mucho porque, ¿qué es lo que dice Joel? Entonces, ¿qué era lo que hacían los de Berea? Decir, el Señor nos enseñó esto, utilizando un pastor, una pastora. Voy a ir a mi casa y constatar qué es lo que Dios me dice a mí. Volver a leer el capítulo. Yo voy más allá, una iglesia tan entendida como la iglesia de Manuel. Yo siempre le digo, ve más allá. Léelo en Reina Valera, léelo en Nueva Versión Internacional, léelo en tu Biblia católica que tienes en casa, léelo en tu Biblia PDT, Nueva Traducción Viviente, versión 1909 o 500 o 900 de Reina. Léelo en todo, porque se trata de ampliar tu horizonte y que tú puedas decir, Dios, ¿qué me está diciendo? Entonces, ¿qué me está diciendo Dios en Joel? Que hay una historia que contar. Eso es lo que dice el verso 3, dígaselo al que está a su lado, hay una historia que contar. Y que yo decido a través del avivamiento qué historia voy a contar. Si voy a contar una historia de derrota, de que la langosta acabó con todo y yo no hice nada,
o si voy a contar una historia de que la langosta quiso acabar con todo. Pero yo proclamé ayuno, yo proclamé oración, yo doblé mis rodillas hasta que ellos se convirtieran a mí y yo no me convirtiera a ellos. ¿Cuál era el gran problema de Jeremías? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál era el gran problema de Jeremías? El Señor le dijo a Jeremías, siempre hablas boba. ¿Te unes a ellos? Ellos hablan derrota, que esto está malo, que esto está terrible, que esto va para peor, y tú te unes a ellos. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando bobadas? Si entre sacares, le dice el Señor a Jeremías, capítulo 19, versículo 15 de Jeremías, para cuando lo quieras leer en tu casa. Si entre sacares lo precioso de lo vil, y la traducción que hacemos nosotros de entre sacar es, deja de hablar bobadas. Deja de hablar bobadas. Yo no puedo hablar como habla el mundo. Yo no puedo hablar como hablan los impíos. ¿Quién sabe si se producirá el milagro? ¿Quién sabe si esa mujer me quitará a mi hijo? Dicen algunos varones. ¿Quién sabe si esa mujer? Yo le digo con gran respeto, ni con una sombra de orgullo, ni de altanía de corazón. Que tuvimos una reunión con Jukun y una muchacha compartía que había una persona muy enferma y que ella no sabía qué hacer, si decirle a sus familiares que le desconectasen o de pelear por la vida. Le decía, a estas alturas del partido alguien le hubiera dicho a la esposa de Miguel que lo desconectaran. Tal vez le hubiera dado un puño. Le ha dicho, no señor, usted como quiera hacer con su esposo, yo hago con el mío como yo quiero. Y con el mío es que voy a ayunar y voy a orar hasta que Dios lo levante. Pero cuando nosotros tomamos estas palabras de derrota, estas palabras de no sé, que Dios decida, que mi esposo decida, que mi mamá decida, perdóneme, ¿quién es el cristiano en la casa? ¿Y quién es el fiel en la casa? Espero que seas tú. Y si tú eres el fiel, tú eres la autoridad espiritual de tu casa. Y se convierten ellos a ti y tú no te conviertes a ellos. Pero ¿qué era lo que pasaba con Jeremías? Que se convertía a ellos. ¿Y cómo era que se convertía? El Señor es muy claro. Cuando el apóstol Santiago dijo que Elías tenía pasiones parecidas a las de los hombres, no estaba hablando ni de adulterio ni de fornicación, amados. Estaba hablando de que le pasaba lo mismo que a Jeremías. Cuando se ponía bravo, hablaba bobadas. Y si me muero, que me muera. Mira, es una de las cosas, yo no la uso jamás, te lo digo de corazón. Amo la vida y le digo al Señor que es suya y que el día que la quiera llevar. Pero me da temor que siendo que la vida no es mía, yo hable de ella con desdeño. Y si toca morirse, que Dios haga lo que quiera hacer. ¿Por qué voy a hablar en ese idioma? Si le estoy diciendo, Señor, no permitas la enfermedad, cuídame, guárdame del mal, de los accidentes, de los incidentes. No, hermanos, es que hablamos como Jeremías y nos comportamos como Elías. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué es lo que dice Joel en el verso 3? Usted está escribiendo su historia. Yo voy más allá. Emmanuel está escribiendo una nueva historia. Y la nueva historia sí se escribe con punta de cincel de diamante para que no se borre jamás. Porque yo aprendí esa palabra de Jeremías. Jeremías dijo, el pecado está escrito en el corazón de los hombres con punta de cincel de diamante. Y yo dije, ¿por qué el pecado? ¿Por qué no se escribe la palabra en nuestro corazón con punta de cincel de diamante para que no se borre jamás? Entonces, ¿qué es lo que dice Joel? Tú decides qué historia le vas a contar a tus hijos. Si le vas a contar una historia de enfermedad, de derrota, que Dios no pudo sanarte, que Dios no pudo prosperarte, que no pasó nada con tu cónyuge, o si le vas a contar a tus hijos a unos nietos que sí, en tu casa había escasez, que sí, en tu casa había enfermedad, que ciertamente que tu esposo se convirtiera fue una verdadera batalla, pero que Dios ganó. Así que decidimos nosotros hoy, a través del ayuno y del avivamiento, ¿qué historia vamos a contar? ¿Qué historia? ¿Vamos a contar una historia de victoria en que Dios ganó porque Él siempre gana? ¿O vamos a contar una historia de derrota? Es una decisión que nosotros tomamos y es lo que dice Joel. Entonces dice, si en verdad usted quiere contar una historia de victoria,
No que el diablo le postró en una cama, no que el enemigo le acabó, sino que Dios triunfó. Tiene que comenzar, y es lo que dice Joel. Entonces, me encanta, mira, esto yo lo entendí muy chiquita. Y hace un par de años Dios me permitió hacer un estudio profundo de Joel, porque Joel tiene una palabra de restitución muy grande. Recuerde que el avivamiento trae, y aprovecho para que lo guardes en tu corazón y lo expectes, lo anheles, digas, yo lo quiero. Pero el avivamiento trae restauración. Y restauración no es arreglar lo que está dañado, es hacerlo nuevo. El Señor no va a colocar un remiendo, nos dijo el jueves pasado. Somos odres nuevos, donde Él va a poner vino nuevo. El avivamiento trae renovación. Es una transformación individual. Eso es renovación. El avivamiento trae reedificación. Volveremos a ser construidos a la imagen y semejanza de Dios. Pero el avivamiento también trae restitución. Y restitución es la recuperación de lo que se haya perdido multiplicado. Pero el avivamiento también trae retribución. Y aquí me detengo porque esas son las R's del avivamiento. Pero la retribución es un regalo maravilloso. Porque para quien se ha portado bien, la retribución es premio y galardón. Pero quienes se han portado mal contigo, la retribución es castigo y juicio. Así que todo eso es avivamiento. Entonces Dios separa. Ahora voy a contextualizar lo que está pasando en el tiempo de Joel. Hay crisis económica, muchas finanzas perdidas, las cosechas están perdidas, están pasando cosas impresionantes. Y el Señor se para y le dice al pueblo, ustedes no van a hacer nada. Usted tiene un ser querido enfermo y usted no va a hacer nada. Su esposa no quiere nada con Dios y usted no va a hacer nada. Sus hijos no se han comprometido con el Rey de Reyes y usted no va a hacer nada. Mira, esto es increíble, porque es Dios diciéndole al pueblo, ¿va a dejar que su vida siga así? ¿O usted va a hacer así? La invitación de Dios es, se puede cambiar. Esto cambia con una intervención divina. Pídamelo que yo intervenga. Provoque que yo intervenga. Y es una cosa impresionante. Y entonces dice, comiencen ustedes. Y ahora voy al verso 13, maravilloso. Cíñanse y lamentense en sacerdotes. Giman ministros del altar. Duerman en silicio. Recuerde que el silicio en el Antiguo Testamento es el ayuno. Pero está hablando de un ayuno especial, ¿cierto? Un ayuno con vigilia. Está diciendo, duerman, ¿cierto? En silicio. Así que está diciendo, ministros de mi Dios, mire lo que está pasando en la tierra. No hablemos de tu casa. Mira lo que está pasando en la tierra. El feminismo diciéndole a las niñas, el cuerpo es suyo, aborte. Sí, las tasas de divorcio han bajado. Claro, ¿sabes por qué han bajado? Porque ya nadie se está casando. Porque todo el mundo se está yendo a vivir con otra persona. Entonces ya no hablamos de divorcios porque no hubo un matrimonio. Por eso es que han bajado. Las tasas de natalidad han nacido porque las personas están abortando. Miren lo que está pasando a nuestro alrededor. Las naciones están provocando a pobreza a las naciones para que sin esperanza y sin con qué comer, la gente tenga que acudir a lo que usted y yo sabemos que viene después de que nosotros estemos en la tierra, al anticristo. Y el Señor nos dice, ¿puedes ver todo eso? ¿Y tú no vas a hacer nada? Entonces dice, no voy a ir allá, no voy a ir a lo que está pasando en la tierra. Que se cierran iglesias cristianas mientras se abren mezquitas. Bueno, ayer Francia le dijo a todas las naciones de la tierra que no será musulmana. Porque Europa, que fue 100% cristiana, hija de Jesucristo, y llena de avivamiento desde 1880, donde hubo el gran despertar de la iglesia, hasta 1950, ahora es, creo que 60% musulmana.
Y tú dices, no puedo hacer nada por Europa. Sí, sí puedes orar, pero no vayamos allá. Quedémonos acá en tu sobrino homosexual, en tu prima lesbiana, en tu niño. Y no estoy categorizando a personas. Estoy dando solamente ejemplos de lo que Dios quiere cambiar. Lo que está pasando ha permeado a nuestras familias. Ha llegado hasta la puerta de nuestra casa la drogadicción, el alcoholismo, la frialdad espiritual, personas que tú conociste orando. Hoy tienes que escandalizarte porque esas personas tan fieles que estaban en tu iglesia se divorciaron y tú dices, ¿a qué horas pasó eso? Si esas personas se amaban y eran todas juiciosas. Porque nosotros estamos viendo las cosas que pasan y el Señor dice, ¿qué historia le vas a contar a tus hijos? Sí, que estuviste enfermo, pero que Dios te sanó. Sí, que estuviste pobre y endeudado, pero que Dios te prosperó. Sí, que el hogar casi se acaba, pero que Dios no lo permitió. ¿Qué le vas a contar a tus hijos? Y para eso, iglesia amada del Señor, es el avivamiento, para cambiar nuestra historia, para escribir una nueva historia. Y Dios dice, tienen que clamar, tienen que gemir, tienen que llorar. Yo sé que estos mensajes no los entiende el mundo, ni los entiende el hombre. Ay, que Dios le dice a su pueblo que se ponga a llorar. Un Dios que dice, tenga compasión por la otra persona. Un Dios que quiere cambiar las cosas y que dice, al menos tu hogar, yo lo quiero cambiar. Al menos a tus hijos, Dios, yo los quiero cambiar, yo los quiero ayudar. Así que necesitamos entender cuál es la invitación. La invitación de Joel total, es a un verdadero arrepentimiento. No sé si lo sabes, pero lo voy a plantear de esta manera. ¿Has visto a un niño pidiendo disculpas cuando hizo algo malo? Cuando se acerca y tú le dices, le pegó delante tuyo, vamos más allá, los mordelones, ¿cierto? ¿Recuerdas los mordelones? Tu nene es el mordelón y durmió a tu niño, mordió a tu bebé, ¿cierto? Y entonces tú lo traes y le dices, me le pide perdón a él, ¿cierto? Tú quisieras que tu bebé no fuera el mordelón, ¿cierto? Pero a veces el no mordelón es mordido, ¿cierto? Entonces lo traes y le dices, pídele perdón a tu primo. ¿Y cómo lo hace? Entre dientes, todo bravo, porque todavía está bravo. Y está diciéndole, mamá, le pido perdón porque tú me estás obligando, pero él se merecía el mordisco, ¿cierto? Y no hay ninguna sinceridad en su arrepentimiento. Él está haciendo caso, pero no hay sinceridad en su arrepentimiento. No puede seguir pasando, iglesia. Nosotros no somos ese niño mordelón. Nosotros no podemos pedirle disculpas, Señor, perdóname porque le pegué a la esposa y no sé si le pegue mañana. Señor, perdóname porque tuve que decirle una mentira a mi esposo y no sé si se la tenga que sostener por el resto de mi vida. No podemos. No podemos, hermanos. Estamos hablando como habla el mundo. Estamos hablando, yo se lo digo, en los años 90 no hablábamos así. En los años 90 no hablábamos de tómese esto, haga esto, mire, tómese este remedio, corra para el hospital. En los años 90 hablábamos de permítame, hermano, orar por usted que nos vamos de aquí los 2 años. Yo estaba una vez con un empleado y nos estábamos muriendo los dos, una gripa terrible. Teníamos fiebre, sudoración y nosotros éramos fundadores del madrugón e íbamos para el madrugón. Y yo tenía que ir así, estaba en un tercer piso, me arrodillé al pie de la cama y le dije, Señor, ¿sabes que me tengo que ir a trabajar? Te propongo la sanidad. Cuando me paré de las rodillas estaba totalmente sana. No tenía gripa, no tenía fiebre, no tenía dolor de cabeza. Y al verme, cuando salí de la habitación, porque estábamos en un lugar con unos vendedores, salió una vendedora, salió un vendedor y el vendedor que estaba enfermo que iba conmigo a trabajar, me dijo, señorita Viviana, ¿usted fue sanada? Le dije, sí. Dijo, en la noche se tomó algo y le dije lo que solía decir en ese tiempo. Me tomé una pastillita de acristomicina. Me arrodillé y le dije a Cristo que me sanara. Me dijo, ore por mí. Y nos fuimos a trabajar todos sanos. Y se suponía que la gripa iba a llegar a todos, pero se fue de todos. Pero hoy día, no, mira, tómate el agua de panela. No, no, es que no lo debamos hacer. Tómate el agua de panela. Tómate el jarabe. Pero recurramos nuevamente a las rodillas.
volvamos. Entonces, ¿qué nos propone el Señor? Que pensemos claro, que volvamos al avivamiento de decir, ¿qué dice Dios? Ay, mira que tengo esta decisión que tomar. ¿Y Dios qué opina? ¿Tú ya fuiste a la palabra? Bueno, yo te lo digo, yo sí tengo que leerla toda para encontrar la respuesta, la encuentro. Pero le digo a mi esposo, espérame que leí esto, y todo está relacionado con todo. Pero necesitamos despertar a ese avivador que hay dentro de nosotros. Amén. Y que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Palabras que tú a veces escuchas de las personas. No sé si yo pueda con esta vida, eso yo no sé si yo termine congregándome. Yo siempre le digo a las personas, de cuidado nuestra voz. No produzcamos palabras que nos aten. No produzcamos palabras que nos hagan estar enfermos. Produzcamos palabras de sanidad y palabras de libertad. Produzcamos palabras de yo sé que Dios siempre me oye. Yo sé que el Señor me dará la victoria. Yo sé que el Señor me entregará la sanidad. Y digámoslo con esa fe, que al menos comience a salir de nuestros labios hasta que se escriba en nuestra mente y hasta que se escriban las tablas de nuestro corazón como una realidad. Porque primero lo dice nuestra boca, después lo cree nuestro pensamiento, pero cuando lo recibe nuestro corazón, ya está ahí, ya está hecho. Ayer un hijo me testificaba que terminó los créditos que le daba el ICETEX para estudiar y que le faltan 12 meses. Y entonces estaba él pensando, Dios mío, pero que tenía una certeza y una convicción que Dios le permitiría terminar su carrera. De hecho, le dije, este domingo tienes que contárselo a la iglesia. Y ayer una persona de su familia pagó el semestre, 9 millones de pesos, consignó y pagó el semestre. Créeme que nadie regala porque sí 9 millones de pesos. Entonces, me decía, y en su profesión requiere un computador de muy alto nivel. Y decía, yo estoy tan seguro de que Dios me iba a pagar la universidad que yo sabía que el día que yo tuviera que regresar al semestre estaría pago. ¿Por qué no puedo creer igual por el computador? Y le decía yo, el mismo Dios que dio el semestre puede dar el computador. Pero necesita que tú lo creas con la misma fe que creíste que Dios te pagaría la universidad. Así que necesitamos levantarnos con esa misma fe y decirle, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Entonces, mi parte primera, por eso comenzamos con Zacarías 12, mi parte primera es regresar a la oración. Es un tiempo de revitalizar la oración. Pero la oración tiene dos partes, el que soy de rodillas y el que soy cuando estoy de pie. Imagínate yo 2 horas de rodillas, Señor, sé que libertaste a mis hijos, sé que tomaste su corazón, sé que llegó el tiempo de la libertad de mi hijo, sé que la victoria está completa, sé que la victoria es segura porque Él cumplirá el propósito que tú tienes para su vida. Y cuando me paro, alguien me pregunta, ay, ¿cómo vas? ¿Y cómo va tu hijo? No, esa sinvergüenza no quiere cambiar. Amados, tenemos que ser coherentes con la oración, coherentes con la oración. Si yo se lo pedí a Dios, te enseñé en este año la literalidad de la oración. Mire, grité de alegría cuando la encontré. Y ni siquiera la estaba buscando, sino que estaba leyendo a Ana, porque sigo considerando a Ana la mejor intercesora de todas las escrituras. Ana, la madre de Samuel. Y como estoy pidiéndole a Dios que me despierte a mí a la oración, busco las oraciones de la Biblia. Y la oración de Ana es maravillosa. Comienza diciendo una cosa, no me dejes producir palabras altaneras delante de ti, Señor. No me dejes hablar bobadas, Señor, no me dejes hablar bobadas. Y nos cuenta a manera de testimonio como Joel 1:3. No, yo era así, yo me la pasaba hablando bobadas y por eso no recibía mi milagro, porque yo me amargaba y hablaba bobadas. Y sabes que llegué lejos, nos dice Ana, yo hablaba bobadas contra Dios. Eso yo no me congrego más, eso yo no ayuno más, eso de que ha servido tanta oración. Eran las palabras que producía Ana. Y nos dice, yo dije eso, yo pensé eso. Eso, uno para qué va a la iglesia a hacerle morcillas al diablo, todas esas cosas que habla el pecado. Y entonces dijo ella, pero Dios me habló. Y era que como su rival, dice la escritura, la importunaba, ella cuando se llenaba de rabia, les quitaba su rabia, era con el Señor.
Y entonces dijo, y mientras me la pasé todos esos años haciendo eso, pues no vi mi milagro. Pero me fui para la casa de Dios y cambié. Dejé la amargura, dejé de hablar bobadas y le pedí a Dios. El texto dice, capítulo 2, puedes leerlo de Primera de Samuel. Y le pide a Dios, truena sobre mis enemigos. Y en la batalla final, en el ebenecer de su hijo levanta las manos y Dios truena sobre los enemigos. Porque ya estaba sobre él el poder para que eso sucediera, porque su mamá lo pidió en oración. Ay, yo cuando leí eso de la literalidad de la oración, que lo que yo ore, Dios lo va a hacer literal como lo pida, te lo cuento. Empecé a hacer. Fui tan sorprendida por Dios, porque cada palabra que pedí en oración quedaba plasmada en la realidad de una manera tan impresionante. Señor, tal día se producirá el milagro de la salud. Yo quiero que se produzca así, que tú permitas esto, que tú permitas esto. Y no es que le demos órdenes al Señor, es que Él es lindo y nos escucha, pero necesitamos creerlo, necesitamos creerlo. Así que, amados, no podemos seguir dudando en nuestro corazón. Nuestros labios no pueden decir una cosa y nuestro corazón decir otra. El año pasado, el 19 de septiembre, Dios me dijo en muy fuerte y alta voz, alíñate con mis pensamientos. No te permito más orar por una cosa y pensar. Y yo no le hablaba, pero los dardos del enemigo me hacían pensar. Pero si tú das cabida a la duda, si estás en tu oración, y si no, y si él quiere otra cosa, y si mi hijo hace otra cosa, pero si yo me paro y digo, Dios no se lo permitirá, no le permitirá alcanzar deleite en la droga, no le permitirá tener gozo en el alcohol, no le permitirá. Mira, desde entonces puedo decirles que Dios me ha sobrepasado, pero me ha sobrepasado y me ha sobrepasado y me ha sobrepasado, porque responde y responde a lo que tú te atrevas a creer. Pero necesitaba un proceso de salud para cerrar mi proceso de salud este año. Y terminamos nuestro ayuno de 21 días de enero. Entonces yo dije, ay, qué bendición, hagamos uno de febrero. Y me disponía a hacer uno en marzo y a hacer uno en abril. Pero el día que aquí en el altar entregué el ayuno, cuando terminé me llamaron del médico. En el mismo momento que cerramos el ayuno. Pero tenemos que creer que los tiempos le corresponden a Dios y que Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera porque Él es soberano. No es lo que tu esposa quiera, no es lo que tus hijos quieran, no es lo que tu esposo quiera, es lo que Dios diga. Y el que manda en el cielo y en la tierra es nuestro Dios. Iglesia, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue estando en su trono. Allá en el médico ellos no son la autoridad es Dios. Si personas que no profesan nuestra fe, como los familiares de Miguel Uribe, pueden creer que Dios hace un milagro, ¿cómo no lo vamos a creer nosotros? ¿A quién le dan un tiro en la cabeza y sigue vivo? Simplemente el Señor hace cosas, pero yo no pienso solamente en Él, conozco cantidad de personas que Dios ha hecho un milagro. Cuando los que estamos alrededor nos atrevemos a creer. Así que la esencia de un avivamiento es una intervención divina donde Dios vivifica. Y vuelvo a lo que venimos hace años trabajando. Primero esta casa, porque Dios me vivifica primero a mí, porque un muerto no puede levantar a uno que esté muerto. Tiene que estar vivo para poner sus manos sobre los demás. Porque el Señor que dijo, los muertos entierran a los muertos, pero los vivos levantamos. Pero vendrá después a mi casa el avivamiento que Dios ponga en mí, lo pondrá en mi familia. Lo pondrá en mi familia, yo lo sé. Yo sé que mis sobrinos estarán avivados. Yo sé que mis hermanos estarán avivados y sus cónyuges también. Tengo la certeza que Dios lo va a hacer. ¿Cómo no sé? ¿Y cuándo tampoco me interesa? Porque no me toca a mí saber los tiempos y las sazones. Pero sé que Dios lo va a hacer. Pero también lo hará en la sociedad. También lo hará en la casa. Pero el avivamiento comienza por mí. Así que avivamiento
Es un vivificar espiritualmente aquello que necesita ser despertado. Comienza por mí. El avivamiento es primeramente individual. Dios me pone sed a mí, hambre a mí. Empiezo a sentir deseo de leer la palabra. Empiezo a sentir deseo de escudriñar más. Venga, pero en Zacarías leí esto y qué dice Joel y qué dice Isaías y qué dijo el propio Señor Jesucristo de eso. Porque las palabras toda la palabra es inspirada por Dios, pero las palabras que están en rojo en la Biblia son las dichas por Jesús. Ellas tienen el peso de la eternidad. Y Dios dijo que como creas, será Él. Así que necesitamos levantarnos. Y la invitación que nos hace Dios es clamen y clamen en ayuno. Clamen y no se dejen minar la mente por el enemigo. ¿Usted cree que su esposa, que su esposo, que sus hijos van a estar con Dios? ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, como usted crea, esta fue la palabra que me dio Dios. Ayer la lectura que teníamos de la casa de Dios era el Salmo 75. ¿Y sabes qué dice el Salmo 75? Dios te sorprenderá con tremendas cosas y coronará el año con su favor. Siempre que recibo esa palabra, me alegro tanto porque Dios coronará el año con bendición. Con bendición. Y uno lo que dice es, Señor, mi esposo estará congregándose en esta casa. En poco tiempo estaremos renovando nuestro pacto matrimonial en la casa de Dios. Señor, y vamos a estar de rodillas orando y intercediendo los dos, porque yo necesito a alguien que me ayude a interceder. Pero necesitamos creer, necesitamos creer. Y esto es avivamiento. Avivamiento es una intervención divina. Avivamiento es permitir que Dios me haga viva a mí, para que la vida que me imparte sobre mí, yo se la imparta a mi esposo y a mis hijos y a mi familia extendida. Yo soy el instrumento del avivamiento. Así que tengo que dejar que el avivamiento venga. El texto dice, voy a mirar dos palabras: ceñíos y lamentad. Ceñíos. Ceñíos es una palabra que ya la estudiamos, ¿recuerda? Cuando estudiamos ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, ¿recuerda? Y ceñirse en nuestra traducción al chichombiano sería póngase las pilas, párese en lo que se tiene que parar, ¿cierto? Párese firme, ¿cierto? ¿Cómo le diríamos a un varón? Póngase los pantalones, hágame el favor, ¿cierto? Usted es la cabeza visible de su casa. Pero si eres tú, porque yo sé que hay mujeres aquí que son la cabeza espiritual de su casa. Y lo que Dios dice, te pone los pantalones y no aceptas lo que el enemigo quiere hacer con tu familia y no le permites al enemigo quedarse con tu hijo y no le das permiso de quitarte tu hogar. Entonces, dice el texto, ceñíos. Entonces, parece en autoridad y no se deje adormecer más por el enemigo. Parece en autoridad y diga, Señor, mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Yo mientras esté viva, me voy a parar a buscar. Alguien dice, me cuesta mucho pararme a buscarle, entonces le voy a buscar en las noches. Si puedes pasar una hora viendo una novela o una película o cualquier cosa que veas en una plataforma, una serie, ¿por qué no puedes pasar esa hora leyendo la palabra? ¿Por qué mientras estás haciendo oficio no colocas una música que despierte tu espíritu? ¿Por qué no colocas un salmo? ¿Por qué no repites y repites un libro? Colosenses hasta que te lo aprendas de memoria. Colosenses en Nueva Traducción Viviente, Colosenses en PDT, Colosenses. Yo siempre invito a leer Colosenses porque es cristología, es conocer a Jesús a plenitud. Y a veces me tomo un tiempo de un mes leyendo Colosenses todos los días, otra vez. Pero a veces leo un mes Joel y todos los días, porque la palabra es espíritu y es vida, aprendo algo diferente. Todos los días. Porque si tuvieras un solo versículo, uno solo, y lo leyeras todos los días te decía algo diferente. Todos los días te daba un rema especial, porque la palabra es espíritu y es vida. Pero necesitamos tomarlo. Y quiero cerrar con esto para que tengamos nuestro tiempo de oración.
hay algo que hay que hacer para que el avivamiento se produzca. Y es que el avivamiento haga parte de tus objetivos de vida. Hasta que el avivamiento no es un objetivo en tu vida. Objetivos son las metas que nos traen. Bueno, este año vamos a pagar lo que debemos. Yo suelo trabajar con metas escritas. Me encanta subrayar los logros. No se imagina lo feliz que soy subrayando. Esto ya lo hice, esto ya lo hice. Y cuando se trata de pagos, ay, me parece tan maravilloso, ¿cierto? Ay, y yo mantengo así la lista. La luz, el agua, el gas, el internet, el auto, cada cosita. Y subraye, ya. Pero si hoy, iglesia, escúchalo bien, conviertes en un objetivo de vida el avivamiento, no solamente lo verás en ti, lo verás en tu casa. A tu hija de rodillas llorando, Señor, toma mi vida. A tu esposo de rodillas llorando. Yo a veces voy más allá, porque a veces las esposas no me le creen. Que su esposo es un buen hombre, mire, su esposo es un buen hombre, su esposo es un buen hombre. Y las esposas me dicen, no, es que no sé si se producirá el milagro. Hace un par de años le dieron una herencia a un varón y todos los días él le ponía un propósito a la herencia. Y la esposa llegaba acá a la casa de Dios llorando, mira pastora que no va a hacer la casa, y mira pastora que dijo que ahora va a comprar un carro, ay, no pastora que ahora va a ponerme empanadas, no, yo le decía hermana, ¿de verdad usted cree? ¿De verdad usted cree? Mire, cuando él construya la casa yo voy a ir allá a tomarme un tinto, ¿no? Y me tocó creer a mí por ella, porque ella todos los días le encontraba un propósito, pero la casa está construida, tiene 2 pisos y plancha, pero tenemos que creer. Y yo todos les decía, Señor, no lo vas a permitir, Él es un buen hombre. Él no se va a gastar ese dinero que no es suyo. Él va a honrar a sus padres dándole una destinación bonita a ese dinero. Él no va a desperdiciar eso porque sus padres trabajaron toda la vida. Eso no lo trabajó él. Y eso no es de él, eso es para su esposa y para sus hijos. Y yo molesté tanto al Señor que el Señor lo permitió. Pero si tú no crees con nosotros, tú tienes que creer con nosotros. No, Señor, tú me dijiste, tú me plantaste, tú me colocaste, tú me dijiste. Y si tú lo crees, tus ojos lo verán. Pero el avivamiento es un objetivo que tienes que trazarte en la vida. Tienes que levantarte y decirte, ¿sí lo quiero o no lo quiero? Es una pregunta que tienes que hacer. ¿Sí lo quiero? Y eso es ¿por qué lo quiero? Yo lo quiero porque tengo 5 hermanos, 4 hermanos naturales y ya 4 hermanos adoptivos que son los cónyuges de mis hermanos. Y 8 sobrinos. Y mi papá y mi mamá. Solo en mi casa, en la familia nuclear mía de este lado, tengo 20 personas para ser salvas. Solo en mi casa. Sin contar con que mi mamá es la mayor de 8 hermanos. Y todos tienen cónyuge. Así que por solo mi mamá tengo 8 tíos. Cada uno tiene más de 4 hijos. Así que tengo 32 sobrinos nietos. Porque yo no soy la tía de ellos, pero como mi hermana Sandra y yo éramos las grandes de la familia, todos me dicen tía. Y ellos todos comenzaron su vida muy temprano y se casaron chiquitos y todos tienen 1 o 2 hijos. Así que por lazos de consanguinidad, primos segundos, tengo otros 30. Así que solo mi casa, con solo mi mamá, son 100 personas y son tan especiales, tienen tantas cosas lindas de Dios. Mi papá tiene vivo solamente un hermano, una hermana, porque la hermana de él, el hermano del varón está en el cielo. Pero pienso en eso, ¿no te gustaría verlos en el cielo? Para eso necesitas estar avivado. Necesitas estar avivado para transmitirles el fuego del Señor, porque el avivamiento es fuego que todo lo consume. Y me ha sido tan lindo porque cuando yo pensaba en Dios es fuego consumidor, sentía temor, pero ahora estoy tan feliz, porque ahora cuando pienso Dios es fuego consumidor, digo, está consumiendo todo lo malo que había en mí, está consumiendo todo lo que no debe estar en mi vida, todo lo que no tiene que estar en mi salud, todo lo que no tiene que estar en mi economía, y me siento feliz. Todo cambió cuando yo pude ver a Dios como juez, y no con castigo, sino con galardón. Y empecé a ver. Y ahora, cuando Jesús dijo, yo vine a encender un fuego, ¿y qué hago si el fuego ya está encendido?
Yo veo el avivamiento, porque Jesús vino a encender un fuego. Y voy a ver a tus hijos llorando, revolcándose no de dolor ni de enfermedad, sino de amor por Dios. Yo los voy a ver. Voy a ver a tus hijos diciendo, ¿qué es esto que yo siento? Siento demasiado amor por Dios, ¿qué me está pasando? Y vamos a decirles, es el fuego que Dios encendió. Pero necesitamos, y esto es avivamiento, que lo encienda primero en nosotros. Y no por una semana ni por dos, sino por el resto de nuestra vida. ¿Sí? Entonces coloquémonos sobre nuestros pies. Y me despido de cada persona que nos acompaña desde su hogar diciéndole, esto es avivamiento. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.